Hola chicos, buenos días. Empezamos con el bloque 3 del tema 7 de cultura clásica, que es donde hablamos de las costumbres culinarias, es decir, de la alimentación. Entonces empezamos por Grecia, como casi siempre. Entonces en Grecia lo fundamental que tenemos es la maza, es una torta que se hacía con harina de trigo o de cebada. Y eso se utilizaba en todos los platos, tanto desayuno como comida como cena. ¿Qué más comían? Sobre todo legumbres, cebollas, ajos, verduras, queso y aceitunas. Carne comían muy poquita, sobre todo de cerdo, cabrito o carnero. Sin embargo, el pescado era muy frecuente. Tened en cuenta que Grecia tiene muchísimos puertos, muchísimo mar alrededor, y ellos estaban todo el rato en el mar, en una potencia marítima. ¿Qué tomaban de postre? Fruta fresca y fruta seca, higos, nueces y uvas. Y también algunos pastelillos hechos con miel, que es lo que usaban para edulcorar, para endulzar las comidas o las bebidas. Lo normal es que el desayuno y el almuerzo fueran ligeros, ¿vale? Comías un poquito. Mientras que la cena es la comida más importante del día. Y es el único momento en el que prendían fuego para comer caliente y calentaban la comida. Todo lo demás era comida fría siempre. En Roma tenemos que era una superficie de tierra muy grande. El Imperio Romano era muy grande, con lo cual todos los alimentos de cualquier parte del imperio llegaban hasta Roma. Entonces la alimentación era lógicamente más completa. Cocinaban con aceite, con miel, salazones y muchas especias y hierbas aromáticas. Hay una cosa fundamental en Roma que es el garum. El garum es una salsa a base de pescados fermentados mezclado con ajo. Esto se usaba para casi todo, para casi todas las comidas que tenían en Roma usaban garum. Lo sabemos porque tenemos un libro de cocina, es del siglo I después de Cristo, y lo hizo un tal Apicio. Apicio era como Arguiñano, pero en la época romana, ¿vale? Luego veremos, un poquito más adelante, veremos algunas recetas de Apicio. Bien, ¿qué comidas tenían? 3 también. El desayuno, almuerzo y cena. El desayuno es un poquito de pan, untado con ajo, queso, miel, dátiles o alguna otra fruta. El almuerzo era algo muy ligero, ¿vale? Para poder seguir el día a día. Y la más importante era la cena. Eso sí, pasó de ser una cena sencilla durante la República a una macrocena, casi un banquete de boda, en la época imperial. Hablamos siempre de gente rica, acordaos, ¿vale? Romanos ricos. Tenemos 3 partes en la cena. La gustatio, que era como los entrantes. Entremeses de huevos, ensaladas, setas, ostras, etc. La summa cena, que eran los platos principales. Los platos porque eran 4, pescados y carnes. Y luego la secunda mensa era el postre. Puede ser fruta, pasteles. Bien. Había mucho pan y había mucho vino. Eso sí, el vino siempre estaba mezclado o con agua o con miel. Nunca bebían vino solo. ¿De acuerdo? En el bloque anterior, cuando hablábamos de lo que hacían día a día, decíamos que había veces que tanto griegos como romanos por la noche celebraban un banquete. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de ellos. En Grecia el banquete se llama simposio y es una reunión de amigos en el andrón de la casa. Esto ya nos da una pista de qué tipo de gente estaba allí. Si estás en el andrón, solo puede haber hombres, ¿vale? Estaban tumbados sobre unos divanes, coronados con guirnaldas, y comían y bebían mucho vino mezclado con agua y con miel. Tampoco bebían vino solo. Había himnos o cantos o poemas en honor a Dioniso, acordaos que era el dios de las fiestas, del vino, de las orgías, etc. Juegos de ingenio y muchas charlas hasta altas horas de la madrugada. Si había mujeres, eran bailarinas, que tocaban la flauta, bailaban, cantaban y en ocasiones distraían a los comensales. Hasta ahí, vamos a leer, ¿vale? A veces juegan al cótavo, que es simplemente bebes la copa de vino y las 2-3 gotas que te pueden quedar en el fondo del vaso las lanzabas contra algo o contra alguien, ¿vale? Intentándole con puntería. Eso en Grecia. En Roma, sin embargo, tenemos que en casa tuya o en casa de un amigo se hacía una gran cena, ¿vale? En Roma se conocía como convivio, es el nombre del banquete. Se comía y se bebía tumbados en los triclinios, que eran esos sofás grandes que vimos cuando vimos la casa romana. En este banquete, ¿qué hacías? Pues conocer gente, relaciones sociales, te relajas, te olvidas de problemas, ¿vale? A partir de un cierto nivel cultural y sobre todo económico, estas cenas degeneraban, ¿vale? Y pues mucha gente, mucho alcohol, aquí sí que había hombres y mujeres, se cometían ciertos excesos. Una vez visto o leído lo que es el bloque 3, hacemos las actividades, ¿vale?
¿Qué actividades hacemos? Pues la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. En la 1 y en la 3 podemos utilizar Internet para centrarnos un poquito más en lo que era el desayuno de griegos y romanos, ¿vale? Porque en el libro está, el de los romanos sí que está explicado, pero el de los griegos no. Y en el 3, para saber qué son las salazones, pues también podemos utilizar un poquito de Internet. Todo lo demás sí que viene en el libro, ¿vale? Cuidaos, chicos, nos vemos.